La batalla había terminado. Maul había perdido. En cuanto el antes Sith escapó de la fría prisión del Conde Dooku, fue atacado por el ejército de droides. En pocos minutos, el general Grievous había superado a las fuerzas sobrevivientes del colectivo Sombra de Maul en la superficie del planeta Sambar. Ahuyentó al Sith del planeta. Maul debería estar agradecido. Apenas escapó con vida, pero no lo estaba. Estaba amargado, humillado. En los momentos que siguieron se dio cuenta de algo. No sabía qué hacer. Después de sobrevivir a su duelo con Obi-Wan Kenobi más de 10 años atrás, Maul se había convertido en uno de los líderes criminales más poderosos de la galaxia. Pero con Sidious y Dooku persiguiéndolo, Maul no se sentía como el majestuoso líder del colectivo Sombra. Pero había escapado, y eso contaba. Poco después de saltar al hiperespacio, Maul se encontró solo, sentado tras una puerta circular a bordo de un caza estelar, preguntándose qué debía hacer. «Busco tu guía», dijo, mientras concentró su mente en su interior, conectándose con la fuerza. «No te resistas, hijo mío. Conviértete en mi conducto. Háblame, mi amado hijo». El cuerpo de Maul se retorció, y una nube de humo verde se alzó. Era una señal de la antigua magia de las Dathomirianas, las hermanas de la noche. Pronto, un cuerpo envuelto en una capa roja se asomó a través del humo. Era Madre Talzin. «Hice lo que deseabas. El poder que reuní atrajo a tu enemigo, Sidious. Me capturó, pero escapé de sus garras», reportó Maul. Era verdad. Sidious y Dooku habían capturado al Dathomiriano y lo habían encerrado en una prisión secreta en uno de los planetas más remotos de la galaxia. Pero los comandos mandalorianos de Maul lo rastrearon. «Debemos asumir que te dejó escapar», advirtió Talzin con sus dedos moviéndose por el aire mientras la ventilación del caza estelar movía el humo. «Con Sidious nada es lo que parece». Tenía razón. Maul solía asumir que sus victorias eran suyas y de nadie más. El Dathomiriano era un usuario poderoso de la fuerza y atemorizante con el sable de luz, pero ninguna de esas habilidades lo habían ayudado a escapar de prisión, ni del ataque de Grievous en Sambar. Todo era parte del plan de Sidious. Quería que Maul huyera para que pudiera ir con Madre Talzin y sacar a la bruja de su escondite. Sidious temía a la hermana de la noche de Dathomir, tanto como le temía al poder de los Jedi. Era el único ser de la galaxia que podía ser rival para su rol como emperador y debía morir. El problema era que Sidious no sabía dónde estaba. Por eso, el poderoso Sith le permitió a Maul vivir, para encontrar en qué agujero se había escondido la bruja. Pero Talzin no era tonta. «Sidious espera que vengas conmigo para que te proteja. No haremos esto. Lleva tu flota a Ord Mantell. Tus aliados, Sol Negro, tienen una fortaleza ahí. Reúne tus fuerzas y prepárate». Maul aceptó, pero quería más. El Sith hizo algo que rara vez hacía: mostrar vulnerabilidad. Preguntó: «¿Te veré ahí, madre?» Pero conforme el humo verde se evaporó y la capa roja de Talzin desapareció, una voz simplemente respondió: «No». Tentado a sumergirse en el rechazo de Talzin, Maul rápidamente ahuyentó a su decepción. Por las ventanas de su casa estelar, Maul podía ver un orbe púrpura acercándose poco a poco. Ord Mantell, uno de los mundos comerciantes con más ganancias en la galaxia. Ord Mantell también fue el hogar de algunos de los más violentos criminales. Corpo el Hutt tenía un casino escondido detrás de un pasillo que muy pocos visitaban. Los aliados de Maul y el sindicato Pike controlaban sus propias facciones en la red de contrabandistas del planeta. Era el lugar perfecto para que Maul recuperara fuerzas y contraatacara a Dooku y al general Grievous. En cuanto su nave aterrizó en una pequeña plataforma circular fuera de la ciudad, el Dathomiriano corrió para encontrarse con sus capitanes del colectivo Sombra. «Nos inspira a todos, Lord Maul, pero en verdad tiene la intención de enfrentarse a Dooku y los separatistas», preguntó uno de los líderes de Sol Negro en cuanto Maul había terminado con su presentación. En otros tiempos, Maul le hubiera cortado la cabeza por haberse atrevido a cuestionar su sabiduría frente a sus súbditos, pero Maul estuvo dispuesto a contestar al Pike. «Sus fuerzas son droides sin cerebro, Saiton Mosh», comenzó Maul. «Estas guerras clon han llegado más allá de Dooku y el general Grievous. Son más vulnerables de lo que creen». Maul cerró su puño y siguió hablando con sus subordinados sobre su plan de ataque. Los miembros del colectivo Sombra parece que solo tenían más y más dudas, pero un solo Pike, el mayordomo Mark Krim, habló. «No están conscientes de nuestros números». Un punto válido y uno que sorprendió a los líderes de Sol Negro. «Precisamente, Five. Podemos atacarlos directamente. Cuando Dooku y Grievous lleguen, estaremos listos para atraparlos en su propia red».
Maul les dio un último empujón con ese punto de vista. Terminó la reunión. El general Grievous y Dooku llegarían en unas horas. No podían averiguar a dónde había ido Maul. No al principio, al menos. Después de que Talzin terminó de conectarse con Maul, envió a un escuadrón de Hermanos de la Noche a Ord Mantell, y su nave llevó al ejército de droides a las puertas de Maul. Pero en la superficie del mundo criminal, Maul apuntó a un holoproyector con una versión a escala de la ciudad. Dirigió a Guardia Letal, el Sindicato Pike y Sol Negro con tácticas específicas que deberían usar. Los llevaremos a estos cuellos de botella. Usaremos sus números en su contra, dijo Maul, consciente de su derrota en Sambar. Su arrogancia le costó mucho ese día y casi termina con su plan para matar a Sidious. Maul juró que no cometería el mismo error 2 veces. Esta vez, Dooku y Grievous asumirían que tendrían la ventaja, y Maul los haría sufrir por ello. A años luz, Grievous estaba a bordo de su nave, la mano invisible. Veía la luz azul moverse a su alrededor. El comandante esperaba la batalla. Quería acabar con uno más de los enemigos de los separatistas. Cuando el acorazado salió del hiperespacio, le costó solo un segundo dar la orden. ¡Fuego! La flota de droides apuntó sus turbolásers a la superficie de Ord Mantell y comenzó a pulverizar sus ciudades. A Grievous no le importaba a cuántos seres matara, cuántos inocentes muriesen en la lluvia de disparos. El cyborg Kalish estaba desesperado por vencer a Maul, y si miles morían, bueno, era aceptable. Una vez que la ciudad quedó en ruinas, Grievous envió la señal a sus pelotones B2 para que comenzaran la invasión. Maul vio a las tropas bajar a la superficie desde la seguridad de su propia nave. Todo estaba yendo conforme al plan. Con el ejército de Grievous dedicado al planeta, Maul llevó a su flota del colectivo Sombra y atacó la nave principal. Los separatistas giraron sus torretas para disparar contra las naves mandalorianas, pero dejar atrás el bombardeo de la órbita era un proceso lento. Eso permitió que Maul atravesara las líneas enemigas. Prepárense para abordar, ordenó el dathomiriano mientras aterrizaba en la mano invisible. Vamos a llevarle la batalla a Grievous. Con su sable oscuro, Maul atravesó la cubierta del acorazado. Hizo un agujero para que entraran sus comandos. En la superficie, el colectivo Sombra se había encontrado con un gran desafío en los droides. Conocían mejor la ciudad que las fuerzas invasoras, pero los números de los droides eran superiores, y acabaron con la alianza de Maul hasta que solo quedaron unos pocos. Incluso los Hermanos de la Noche dathomirianos, a quienes Maul había enviado a atrapar a Dooku, estaban sufriendo. Con su hoja carmesí y el poder de los rayos de la fuerza, el aprendiz Sith salvajemente los cortó. Pronto, Dooku se quedó con solo un oponente mientras lucharon sobre las pilas de extremidades cortadas y cuerpos en el suelo. Dooku fríamente lanzó una amenaza. Quiero que sepas, hermano Viscus, que te destruiré. Luego a Maul y finalmente a Talzin. En la mano invisible, el general Grievous se frustraba cada vez más por sus bajas. Han abordado la nave, dijo un preocupado droide al comandante de los droides. Antes de que terminara su siguiente oración, escuchó una voz que venía detrás de él. Única advertencia, desconecta la señal de los droides o muere. Maul había llegado. Con la fuerza empujó a los droides B1 que cuidaban a Grievous hacia las consolas de comando, y en otro movimiento súbito, atacó al mismo Grievous. Maul puso al separatista de armadura blanca contra la ventana del acorazado. Encendió el sable oscuro y lo puso contra su garganta. Los ojos amarillos del general miraron sin emoción, pensando en si debía rendirse o sacrificar su vida para que los droides ganaran. De regreso en Ord Mantell, el conde Dooku estaba terminando su duelo contra el último hermano de la noche. Tu gente será apenas un recuerdo, dijo, mientras colocaba su hoja carmesí a 1 centímetro de la garganta de Viscus. Suficiente, Dooku, una voz mandaloriana gritó. Cuando observó, pudo ver que el ejército del colectivo Sombra había sobrevivido al conflicto. Parecía que Grievous había sido convencido por la amenaza de Maul. El general había desactivado a los droides y ahora el único miembro viviente del ejército separatista en la superficie del planeta era el conde Dooku contra cientos de mandalorianos, pikes y matones de Sol Negro. Sin más opción, Dooku se rindió y se unió a Grievous en la derrota. En cuestión de días, Maul había cambiado de vencido a vencedor. A pesar de que el dathomiriano estaba devastado y avergonzado por su derrota en Sambar, lo compensó al capturar a ambos miembros de los separatistas en Ord Mantell. Algo que ni siquiera la República y sus Jedi pudieron hacer. Me pone a pensar, si Dooku pudo haber acabado con todos ellos de un solo golpe, siento que quizá en otra época pudo haberlo hecho. Quizá si Sidious hubiera estado con él, definitivamente lo hubiera logrado. Un simple empujón como el de Mace Windu en Guerras Clónicas, la versión 2D, cuando acabó con todos los superdroides. Estén atentos para la tercera parte y algún día tendremos todas las partes en un solo video largo.
Este es uno de mis cómics favoritos y se los recomiendo mucho. En verdad espero que esto se convierta algún día en una serie o un arco de 4 u 8 episodios, que sea el cómic en versión de Clone Wars. Creo que algún día lo harán. Se les acabarán las historias y dirán, bueno, esta es una gran historia que podemos cubrir y los fans seguro se van a divertir con ella. Gracias por acompañarme en el video de hoy, agradecemos sus likes y que se suscriban al canal. Nos vemos en el siguiente episodio de Star Wars Theory y hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.